Y bueno, habiendo ya leído el texto del día de hoy, habiendo orado, vamos ahora a entrar, hermanos, a lo que es este estudio de estos últimos versículos de este capítulo. Pero antes me gustaría rápidamente empezar diciendo que una de las actividades espirituales más comunes en la vida del cristiano, obviamente, es la oración, ¿verdad? Es a través de la oración que nosotros los cristianos nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. A través de ella le damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido y además también le pedimos por el avance de su reino, por nuestras propias dificultades y por las dificultades de los demás. Y bueno, a menudo los creyentes nos piden que oremos por ellos o nosotros les pedimos a los creyentes que oren por nosotros. Y bueno, todas estas cosas y otras más nos dicen que la oración es una de las actividades espirituales más comunes de la vida cristiana. Y bueno, en esta sección que acabamos de leer, pues encontramos una oración que el apóstol Pablo hace a favor de los efesios, en la cual encontramos dos cosas generales, dos aspectos. Del versículo 15 al 16 encontramos a Pablo dando gracias a Dios por la obra que él está haciendo en la iglesia de Éfeso, conforme al propósito eterno. Y en los capítulos 17 al 23, ahí encontramos algunas peticiones, o de hecho es una sola petición que Pablo hace, de que Dios, a través de su espíritu sabio y revelador, alumbre el entendimiento de los hermanos de Éfeso, para que entonces ellos puedan comprender tres cosas importantes, fundamentales, para que el cristiano a la luz de esas grandes bendiciones pueda vivir a la altura de su llamado, un llamado que es santo, un llamado que tiene que ver con justicia y con piedad. Y a medida que avanzamos vamos a estar hablando de estas tres cosas en particular, pero hay simplemente dos puntos en generales, los cuales vamos a usar para estudiar estos versículos. Número uno, Pablo da gracias a Dios por la vida de cada uno de los miembros de la iglesia de Éfeso. Y número dos, Pablo eleva una petición a Dios para que Dios a través de su espíritu pueda alumbrar el entendimiento de estos miembros de esta iglesia y así puedan tener un mejor conocimiento de cuál es la esperanza a la cual Dios les ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de Dios en su herencia y cuál es la supereminente grandeza del poder que obra en nosotros. Y con esto en mente, vamos a ver primeramente que el apóstol Pablo da gracias a Dios, eleva una oración para agradecerle a Dios por estos miembros. Versículo 15, dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice el apóstol Pablo, no ceso de dar gracia. O sea, no paro, constantemente lo recuerdo y oro por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Bueno, tenemos que empezar diciendo que esta oración del apóstol Pablo, que surge de su corazón, fue generado precisamente por estar reflexionando en todas las bendiciones espirituales que Dios ya derramó sobre su iglesia, sobre su pueblo. Recordemos que en los versículos 3 al 14, Pablo pues ya ha dicho que Dios antes de la fundación del mundo nos escogió, ¿para qué? Para derramar toda bendición en los lugares celestiales sobre nosotros. Y bueno, esto es precisamente lo que motiva a Pablo a levantar acciones de gracias a Dios por estos santos. Y a esto Pablo le suma el buen reporte que él estaba recibiendo de esta iglesia. Yo no sé si usted recuerda, pero el apóstol Pablo estaba en la cárcel, parece una cárcel de Roma, cuando él escribe esta carta. Todo parece indicar eso, como vamos a ver a medida que vayamos avanzando. Y bueno, el apóstol Pablo, al estar en esa cárcel, él estaba recibiendo informes. Venían hermanos y lo visitaban y le comunicaban, bueno, que la mayoría de los miembros de esta iglesia de Éfeso o de Efesios estaban dando evidencias de que verdaderamente habían creído en Jesús. Y además, otra evidencia de manera palpable que estaban dando de que si eran discípulos de Jesús, era que amaban a todos los santos, o por lo menos estaban esforzando para hacerlo. Entonces, Pablo, al estar reflexionando en todas las bendiciones que ya hemos recibido de parte de Dios, gracias al sacrificio de Jesús, pues él, motivado en esa reflexión, empieza a darle gracias a Dios por estos miembros. Y vemos que el apóstol Pablo, al acercarse a Dios, lo hace no solamente con alabanza, pero una vez más, vuelvo y recalco, lo hace con acciones de gracia. Esto significa, hermanos, que cuando iban a visitar al apóstol Pablo a la cárcel de Roma, el apóstol Pablo no empezaba a quejarse delante de los hermanos. Oh, no, miren, hermanos, la desgracia en la cual estoy, debido a que estoy predicando el evangelio, estoy aquí, sé que orarle a Dios para que me saquen. No vemos queja alguna de parte del apóstol Pablo. Más bien, cuando Pablo lo visitaban los hermanos, él tomaba el tiempo para decirles cómo está la iglesia en Éfeso, cómo están los hermanos. Siguen adelante, o sea, el interés del apóstol Pablo que vemos aquí es, ¿cómo están los hermanos? No es sáquenme de aquí,
Pablo sabía que preso o libre, él no estaba preso en el Señor, él predicaba el evangelio a donde quiera que Dios lo llevara. Y bueno, esta es una de las marcas de aquellos que aman realmente a Dios. Este tipo de personas que realmente ama a Dios, ama la obra de Dios, se preocupa por la obra de Dios, la iglesia, los hermanos, el avance del reino de Dios. Y mire, si nosotros no tenemos tal interés por el avance del reino de Dios, por la iglesia, creo que tenemos razones para preguntarnos cuál es realmente el estado de nuestro amor a Dios. Porque si tú dices, yo amo a Dios, pero dice Juan, pero no amas a tu hermano, el tal es mentiroso. Y bueno, el apóstol Pablo tenía esta marca evidente, él se preocupaba por el resto de la iglesia. Pablo no era indiferente a los informes que recibía sobre los otros creyentes y bueno, nosotros tampoco debemos de serlo. Me atrevo a decir que es preocupante que algunos que profesan ser cristianos no muestran interés por el estado espiritual de los hermanos. Muchas veces estas personas no perciben la obra que Dios está haciendo en medio de la iglesia debido a que, ¿qué? A que están viviendo de una manera ensimismada. O sea, mi reino, mi mundo, si tú supieras, pastor, lo que me está pasando. Y entonces están tan ensimismados que no pueden ver lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Y bueno, ellos manifiestan estas actitudes negativas, pesimistas en cuanto a la iglesia a través de sus malas actitudes, de su indiferencia. Y muy pocas razones ellos dan gracias a Dios por los miembros de la iglesia. O sea, este tipo de personas nunca ven la razón por la cual deben de darle a Dios gracias por otros creyentes o por su propia iglesia. O sea, ellos solo prestan atención a lo que está mal, a las imperfecciones de los demás. Y no son capaces de ver las virtudes, las cosas buenas que Dios está haciendo a través de su iglesia. Y bueno, algunas preguntas que podemos levantar a la luz de esto que acabo de decir son, por ejemplo, ¿qué tan atentos estamos al progreso de otros? ¿Con cuánta frecuencia nosotros le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo con otros hermanos fuera o dentro de la iglesia? ¿Eres de los que tienen la habilidad para detectar los errores y las debilidades de los demás y no los tuyos? ¿O eres de los que perciben las cosas buenas que ocurren a tu alrededor y le das gracias a Dios por ello? Una última pregunta, ¿qué tanto interés muestras por estar aquí cuando la iglesia conformada por hermanos y hermanas se reúne para poder tener la oportunidad de quizás ministrar a alguno de ellos o de orar por alguno de ellos? Ahora, dejando ese punto, note algo muy importante que Pablo dice aquí en los versículos 15 y 16. Porque el apóstol Pablo no solamente da gracias a Dios por el crecimiento espiritual de estos hermanos, sino que él intencionalmente le hace saber a los hermanos que él se acordaba de ellos y cuando se acordaba de ellos, oraba constantemente por ellos. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios primeramente por sus vidas, pero también por otras bendiciones espirituales. Allí vemos que él escribió en la carta, yo al oír de su fe y de su amor no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. O sea, es evidente que Pablo querría que los efesios al leer la carta se dieran cuenta que él oraba por ellos. Y yo creo que la razón principal por la cual Pablo les da a conocer a través de esta carta que él oraba constantemente por ellos es porque sabía que esto alentaba a los demás. Estimula cuando tú le dices a alguien estoy orando por ti. Y no le digo que lo diga nomás por decirlo. O sea, si verdaderamente estás orando por alguien, díselo. Estas cosas estimulan a la iglesia del Señor. Dios se lleva la gloria, pero el hermano se estimula. Bueno, creo, hermanos, que esto debe ser una gran lección para nosotros. Si bien es cierto, como dice alguien, que debemos de cuidarnos de la actitud lisonjera, alabanciosa, que a diestra y siniestra está alabando a las personas, porque si diezman bien o son parte de tu grupito, pues empiezas a alabarlo, gracias por esto, por aquello y lo otro. O sea, si bien es cierto que debemos de evitar esta actitud, también es cierto que debemos cuidarnos de lo contrario. De aquella actitud que nunca o casi nunca tiene que decir nada bueno acerca de alguien. De aquella actitud que nunca, casi nunca alienta a otros por su esfuerzo, por su progreso espiritual. O sea, hay dos extremos. Yo no sé, pero si tú alcanzas a percibir, pero Pablo le dio gracias a Dios por esta iglesia. Y si tú recuerdas cuando estudiamos la iglesia de los Corintios, la iglesia más carnal, la iglesia con más problemas, Pablo le dio gracias a Dios por los Corintios. O sea, es que no se lo merecen, pastor. Bueno, Pablo no tenía esa actitud. Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier nombre invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Señor de ellos y nuestro, y dice, gracias doy a Dios siempre, constantemente. O sea, se porten bien o no se porten bien. Yo constantemente le doy gracias a Dios, porque si ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, Cristo los aprecia, yo los debo apreciar.
Si ustedes son la novia de Cristo, Cristo es su esposo, es su novio. Y por lo tanto yo doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Dios fue dada en Cristo Jesús. Que al final de cuentas, cada uno de los creyentes merecen que oremos por ellos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y no por lo que ellos hacen o dejen de hacer. Y sigue diciendo Pablo en versículo 5, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido conformado en usted. Entonces vemos que cuando Pablo daba gracias a Dios por los creyentes, pues Dios recibe la gloria. Sin embargo, los creyentes se estimulan, se animan. Así que en vez de concentrarnos, enfocarnos únicamente en lo que está mal con los hermanos, vamos a empezar a ver lo bueno que hay dentro de los hermanos. Las cosas buenas que hacen a favor del avance del reino de Dios dentro de la iglesia. O sea, démosle gracias a Dios por ellos. Cuando tengamos oportunidad, vamos a agradecérselo. Una de las personas que yo veo que trabaja mucho en la obra del Señor sin pedírselo, él ve la necesidad, y a lo mejor usted no me va a dejar mentir, usted lo ha visto, es el hermano Freddy. Sobre todo en una de las actividades que requieren mucho esfuerzo físico. Y ahí viene la temporada de las yardas, ¿verdad? Él constantemente está aquí. Y usted lo puede ver y a veces lo ve desanimado, se aleja de la iglesia y regresa, pero eso no nos debe desanimar a no darle gracias a Él. Cada uno de aquellos que vienen y limpian semana a semana la iglesia, de igual manera. O sea, son cosas que nos estimulan a seguir adelante. Entonces, le das gracias a Dios por ellos, Dios se lleva la gloria y los hermanos de alguna manera se estimulan. Siempre y cuando que no caigamos en ninguno de los dos extremos. Entonces Pablo aquí nos dice, yo doy gracias a Dios por ustedes, Éfesos. Y una vez más, pastor, pero esa iglesia era muy espiritual. Nosotros somos muy disfuncionales. Tenemos muchas imperfecciones. Es verdad. Sin embargo, yo pregunto, ¿qué iglesia no tiene imperfecciones? Si cada iglesia está compuesta por personas salvas, redimidas, pero imperfectas. La respuesta obvia es ninguna, ¿verdad? Todas las iglesias tenemos áreas en las cuales tenemos que crecer y todas tenemos que seguir luchando hasta que lleguemos a aquel día donde seremos perfectamente santos, puros. Yo creo que usted debe de estar recordando constantemente que dentro de la iglesia va a haber hermanos que tienen diferentes niveles de madurez. No todos los hermanos dan al 100 por uno, algunos dan al 30, algunos dan al 60. Sin embargo, todos están dando fruto. Por lo tanto, vamos a darle gracias a Dios. Gracias por ese 30. A mis ojos y a mi parecer, yo sé que debería de dar más. Y a veces por estar queriendo evaluar la vida de los demás, no nos evaluamos a nosotros mismos. Así que, hermanos, no hay iglesia perfecta. Esa iglesia de Cristo, que Él es perfecto, será perfecta cuando lleguemos a la presencia de Dios. Ahora, como dijimos al inicio de la prédica, Pablo nos llama, o mejor dicho, Pablo no se limita a dar gracias a Dios por estos hermanos, sino que pide por ellos. Y esto es lo que vamos a ver en los versículos de 17 al 23. Ya vimos el primer punto donde Pablo da gracias a Dios por los hermanos de esta iglesia, pero ahora vamos a ver que el apóstol Pablo va a pedir por ellos. Dice el versículo 16. Y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, versículo 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación, hermanos, del poder de su fuerza. En otras palabras, ¿qué está pidiendo Pablo aquí? Bueno, le está pidiendo a Dios que a través de su espíritu, el espíritu de Dios, que es todo sabio, que es revelador, pues que venga con su sabiduría, con su revelación y alumbre el entendimiento de las mentes, del corazón de estos hermanos, para que entonces al tener iluminación, ellos puedan tener un mejor conocimiento, número uno, de cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Recuerda, Dios nos ha llamado a través del Evangelio a ser parte de su reino, a ser parte de su familia. Hay una esperanza. Y Pablo está pidiendo esto. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo des sabiduría, des revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que entonces, Padre, ellos puedan saber la magnitud de estas tres cosas. Y bueno, hermanos, yo puedo decir que si usted va y estudia las cartas del apóstol Pablo, si usted va y las revisa, usted raramente va a encontrar, si es que encuentra, a Pablo pidiendo por cosas materiales como las que usualmente pedimos. O sea, tú no vas a
encontrar al apóstol Pablo diciendo: Padre Celestial, te pido que le des un buen trabajo a Timoteo, a Tito, porque últimamente la están pasando muy mal. No, o sea, no vas a encontrar a Pablo pidiéndole a Dios que le dé también un trabajo a una familia que ya tiene más de un año, que ningún miembro de ellos está trabajando. No lo vas a encontrar. Y aunque todo esto no es malo pedirlo, sin embargo no es lo más importante. No está en el orden de prioridad que Dios estableció. ¿Recuerdas la oración de Jesús? Le dicen sus discípulos, después de que lo ven orando: enséñanos a orar. Y Jesús les dice: cada vez que oren. Ese cada vez que oren es cada vez que oren. Cada vez que oren, ¿qué? Oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. 3 peticiones que tienen que ver con el reino de Dios, que tienen que ver con la gloria de Dios. Empieza por ahí. Pedir primeramente por todo aquello que glorifica a Dios, y después por nuestras necesidades, porque de ahí sigue diciendo Jesús: darnos el pan de cada día, y luego perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los demás, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Bueno, hay un orden de prioridad establecido por Dios, y lo más importante para Dios es pedir por nuestro crecimiento espiritual, porque si Dios, que no va a hacer eso, si Dios no estuviera tan preocupado por nuestra santidad y se preocupara por darnos todo aquello que le pedimos, o sea, sería un Dios malo. Nosotros estaríamos, de hecho, examina tus oraciones. Ve si tienen que ver más con lo terrenal, lo material, que con lo espiritual. O sea, a la luz de la eternidad, tus peticiones, ¿son buenas o son malas? Escucha lo que dice Jesús. Mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, ¿y qué? Todas estas cosas serán añadidas. Pablo sabía muy bien que cuando tú buscas las cosas espirituales, las otras cosas materiales, terrenales, son añadiduras. Vienen después de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, Pablo, a la luz de esta verdad, él pedía las cosas. ¿Por qué? Porque él sabía que el resto venía detrás, porque él estaba buscando primeramente lo espiritual. Entonces vemos que Pablo no solía pedirle a Dios que le diera a los creyentes lo que ellos no tenían, sino más bien vemos que él le pide a Dios que le revele a los creyentes lo que ya tienen. Estamos a veces tan enfocados, tan afanados en lo que no tenemos, que no nos damos cuenta en lo que ya tenemos. Y produce eso descontentamiento. Si yo tuviera aquello, si yo tuviera una mejor casa, si yo tuviera un mejor carro, un mejor trabajo, si yo. Y entonces empezamos a crear un descontento en nuestra vida. Y cuando hay descontento, ya no hay gozo, ya no hay paz, perdemos la tranquilidad. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos en las bendiciones increíbles y gloriosas e infinitas que tenemos en Cristo Jesús, todo eso puede disiparse cuando lo crees, porque ahí está la clave. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando te acerques a Dios, dice el autor de Hebreos, acércate creyendo que Dios es real y existe. Necesitamos fe para que entonces, aunque no tenemos lo que quisiéramos tener, pero al meditar en lo que ya tenemos, entonces mantenemos una actitud de victorioso, como el apóstol Pablo. Está en la cárcel, ¿y por qué tiene esa actitud? De regocíjense, de sigan adelante. Me está yendo de la patada por predicar el evangelio, pero no me desanimo. Sigo predicando el evangelio con entusiasmo. Así que el apóstol Pablo no pedía por las cosas que los creyentes de esta iglesia no tenían, sino más bien pedía que Dios les revelara lo que ellos ya tenían. Y particularmente le dice: Dios, dale sabiduría a través de tu Espíritu Santo, revélales todo lo que tiene que ver contigo, para que entonces sus ojos puedan ser iluminados, esos ojos del entendimiento, y como resultado puedan tener una mejor comprensión acerca de lo que son en Cristo y lo que tienen en Cristo Jesús, y así puedan vivir a la altura de su llamado. Un llamado que es santo, pero Dios nos llama a estar gozosos. Que el gozo de que el motivo que nos llene de gozo sea lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el gozo de nuestra salvación. Ahora, ¿qué lecciones fundamentales aprendemos de estos versículos que acabamos de ver? Bueno, en primer lugar aprendemos que el conocimiento acerca de Dios es de suma importancia. No es algo que se debe tratar como si fuera algo de segunda importancia. No, es muy importante. De hecho, necesitamos inclusive la doctrina, el conocimiento de Dios
para la salvación. Y no solamente para la salvación, sino para seguir adelante. Escucha, o recordemos lo que el apóstol Pablo ya nos dijo en el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios. Dice, en él también, vosotros sabiendo qué, alguien se la predicó, alguien se la informó a cada creyente la palabra de verdad del evangelio, y habiendo creído en ella, pues fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, como vemos, primeramente la salvación viene por aprender y por confiar en la información recibida acerca de Jesús y la salvación. Bueno, de la misma manera, el caminar con Dios por el resto de la vida requiere que el creyente siga alimentándose con el conocimiento que solo viene del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. El mismo Espíritu que inspiró esa palabra. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14 al 17. Porque ahí Pablo nos reafirma que para poder ser salvos y para poder seguir creciendo espiritualmente, se necesitan las verdades de Dios, se necesita el conocimiento de Dios que se obtiene no en tus sueños, no en las revelaciones, sino a través de las Escrituras. Dice ahí Pablo, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y escucha lo siguiente, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales ¿qué? Te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué es lo que hace una persona sabio para decir, yo quiero la salvación? Las escrituras. Las escrituras que muchos hoy en día que dicen que son cristianos menosprecian y no lo dicen. Pero durante la semana no se arriman a ella. En las predicaciones, si están en un lugar donde apenas se predica bíblicamente, están muy apenas atentos. Y pues ya no se digan los lugares donde se predica de una manera expositiva y consecutiva la palabra de Dios. Yo no sé si es porque verdaderamente no son ovejas del Señor y no tienen una nueva naturaleza, la cual esa nueva naturaleza les haga desear la palabra de Dios. Pero Pablo dice ahí, Timoteo, persiste en eso que te enseñaron tu mamá y tu abuela acerca de las cosas, del conocimiento que hay en las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que, ¿qué es lo que hace sabia a una persona para la salvación? Las Escrituras. Es por eso que tenemos que predicar el Evangelio. No es con el puro testimonio, con tu estilo de vida. No, es predicando el Evangelio. El apóstol Pablo mismo dice, ¿verdad? Pero ¿quién han creído al Evangelio si no están yendo a predicar el Evangelio? Y si no están yendo a predicar el Evangelio es porque no los están mandando. Por eso no están invocando el nombre del Señor. Ahora, escucha lo que sigue diciendo, porque no solamente necesitamos las Escrituras, el conocimiento de ellas, para ser salvos, sino también para seguir creciendo espiritualmente. Ahí mismo, a continuación, Pablo dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, y como es inspirada por Dios, por eso precisamente es útil, es beneficiosa para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito, apóstol Pablo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado, maduro, espiritualmente hablando. Entonces, como podemos ver, tanto la salvación como la madurez espiritual provienen del conocimiento de las verdades de Dios reveladas en las Escrituras. Es decir, los 66 libros de la Biblia son sumamente útiles y beneficiosos, según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, todo con el propósito de hacer que el hombre de Dios sea perfecto, preparado enteramente para toda buena obra. Esto nos enseña que para crecer en la vida cristiana se requiere que sigamos conociendo a Dios con más profundidad, hermano, más intimidad. Por lo tanto, debe de ser nuestra tarea de toda la vida entender cada vez más el mensaje de la Biblia y permitir que nos domine, que nos controle a través del Espíritu Santo. Por eso cuando Dios dice que meditemos en su palabra de día y noche, no es una exageración. Porque el conocimiento de Dios es inescrutable. O sea, en el conocimiento de Dios hay profundidades que no tienen piso. Hay siempre mucho que estar recibiendo de parte de Dios, pero no se requiere solamente llenarnos de conocimiento para entonces ser unos grandes teólogos, que un teólogo es alguien que estudia a Dios. Tú eres un teólogo. Dios te ha llamado a ser un teólogo. Dios te ha llamado a estudiarlo a Él a través de su Biblia. Y eso te hace un teólogo, teo de Dios y logos de estudio. Bueno, Dios no quiere que nos llenemos de conocimiento para ser grandes teólogos y debatir. No, Él quiere que nos llenemos de su conocimiento para que entonces ese conocimiento nos transforme a través del Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Así que, hermanos, debemos de aprovechar cada oportunidad para leer la Biblia, para estudiarla, para ser enseñados, para meditar profundamente y obedecer la palabra de Dios. Porque es a través de ella que el Espíritu Santo empieza a darnos un crecimiento espiritual. Por eso Pablo dice a los colosenses que la palabra de Cristo abunde en sus corazones. ¿Tú te das cuenta?
si alguien se pasa la semana meditando la palabra de Dios, por lo que ellos hablan. Pueden hablar cosas buenas y un pasaje aquí de Dios, sin embargo, no hay mucha palabra. Y el Espíritu Santo pues, no les puede hacer recordar lo que no han leído, lo que no han estudiado. La palabra de Dios nos llama a desear, como niño recién nacido, como niño recién nacido desea la leche materna de su mamá. O sea, nos manda a desear de manera, no quiero decir obstinada, bueno, sí, terca, compulsiva y desear la palabra de Dios, leerla. Para tu carne no le gusta, pero para tu espíritu, yo puedo pasar 8 o 9 horas cansado físicamente, pero en el espíritu, en el interior, en la nueva vida que Dios me ha dado y estar todavía ahí queriendo seguir estudiando la palabra de Dios. De repente, ya porque se me están durmiendo las manos, los pies, me tengo que levantar, estirarme, pero estoy tan sumergido en estar indagando, en estar escudriñando la Biblia y Dios me está dirigiendo y me está bendiciendo que no quiero que esos tiempos terminen. Sin embargo, tienen que terminar. Entonces, hermanos, Dios nos llama a conocerle a través de las Sagradas Escrituras. Mira, Daniel hablando acerca de los tiempos terribles de calamidad que habían de venir a Jerusalén y hablando durante el reinado del rey de Siria, Antíoco Epífanes, él escribe lo siguiente en el capítulo 8, versículos 31 y 32 en su libro de Daniel. Dice Daniel ahí, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. O sea, escucha lo terrible que van a hacer estos días y quitará el continuo sacrificio y pondrán las abominaciones desoladas. Y escucha lo que dice el siguiente versículo, con lisonjas, ¿sí? Con halagos, con cosas bonitas. Dice, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios. ¿Cómo conoce a su Dios? A través de las Escrituras. Porque Dios a través de las Escrituras se manifiesta. Él nos dice qué es lo que detesta allí, qué es lo que a Él le agrada, cuál es su voluntad, cómo es Él, sus atributos. Bueno, el pueblo que conoce a Dios a través de las Escrituras, no a través de lo que yo pienso, de lo que me enseñan en esta otra iglesia, lo que me dice mi marido, lo que me dice mi esposa. No, el pueblo que conoce a Dios a través de las Escrituras, la Biblia, ese pueblo se va a esforzar en los tiempos difíciles. Cuando venga la persecución, cuando vengan las pruebas, ese pueblo se va a esforzar. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Dice Jesús que salió el sembrador y empezó a tirar la semilla, el evangelio, predicar el evangelio. El evangelio cayó en corazones, unos que dice que junto al camino. O sea, rápidamente desecharon ellos la palabra de Dios, el evangelio. Pero habían otros terrenos que estaban llenos de espinas y de piedras que en su momento creció ahí aparentemente por un tiempo la semilla. Sin embargo, no perseveró. ¿Sabes por qué? Porque vinieron los afanes del mundo, porque vinieron las persecuciones del mundo. Y como no conocían a ese Dios revelado en la Biblia, sino al Dios que predican hoy en día la mayoría de las iglesias, un Dios que está ahí como el genio de la lámpara maravillosa, que frota la lámpara, yo salgo y te concedo todos los deseos que tú quieras. Ese Dios, ¿quién no lo quiere? Pero al Dios que viene y te llama al arrepentimiento, que te dice, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme todos los días, ese Dios no lo conocen. Ese Dios no se revela, o mejor dicho, ese Dios no lo conocen porque no les predican toda la Biblia. Hablar ciertas verdades de Dios aquí y allá no es predicar toda la Biblia, no es ser bíblico. Es ser parcialmente bíblico, y ser parcialmente bíblico, como vamos a ver, te lleva a la destrucción. Escucha lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento acerca de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento cuando yo te mandaba a los profetas, hoy ya no hay profetas, hoy hay predicadores, pastores. Por cuanto desechaste lo que ellos predicaban, yo te voy a echar del sacerdocio, del llamado. ¿Recuerda que Dios ya nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Verdad? A través de Jesucristo. Bueno, ten cuidado. El olvidarte de la ley de Dios, el menospreciarla, trae consecuencias fatales. No hay duda, hermanos, por lo que dicen estos pasajes, que la desinformación bíblica y el conocimiento bíblico raquítico, superficial, te va a llevar al camino a la destrucción. Es cuestión de tiempo. Es por eso por lo que debemos no solamente orarle a Dios continuamente para que nos conceda un mejor entendimiento de las verdades reveladas en las Escrituras, sino también debemos usar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para crecer en nuestra comprensión doctrinal. Y sobre todo en la época en que vivimos. Hace 10, 20 años atrás, para que tú pudieras tener una buena Biblia, un buen comentario, un buen diccionario bíblico, una buena concordancia bíblica, tenías que comprarla, tenías que ir a una biblioteca. Pero hoy en día todo está a la mano, gratis. Bueno, usemos todas esas cosas, hermanos. Que no le entiendo, no sé cómo usarla. Pues entonces busca predicadores que expongan toda la palabra de Dios, toda.
Una de las características de alguien que verdaderamente está conociendo a Dios es una persona que va a predicar todo el consejo de Dios. ¿Tú crees? Si tú fueras Dios, ¿tú le dirías a todos esos predicadores que predican ciertas partes de lo que Él inspiró? ¡Qué bien, predicador! Estás haciendo un buen trabajo. Claro que no, le dirías, ¿por qué no estás dando todo mi consejo? ¿Por qué no estás predicando todo? Porque sabes que eso no vende, porque sabes que eso no te va a traer popularidad, porque sabes que eso te va a traer problemas, porque la gente te va a empezar a criticar, te va a empezar a juzgar. Entonces necesitamos esos predicadores. No son los predicadores de mi preferencia, es lo que tú y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros debemos de exponernos a toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Él. No solamente de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda la palabra que ha salido ¿de dónde? De la boca de Dios. Y toda la Biblia salió de Él, por lo tanto la necesitamos toda. Entonces aquí vemos a Pablo orando por estos hermanos y los empieza a instruir con conocimiento bíblico. ¿Recuerdas cómo empezó? Bendito el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, según nos escogió. Y empieza Él a traer la Biblia. Conocimiento bíblico. Así que necesitamos la instrucción bíblica. Ese es el medio por el cual Dios usa, ¿para qué? Para hacernos crecer. Y bueno, a la luz de estas verdades, yo pregunto, ¿por qué es tan importante, hermanos, estar aquí cada vez que se predica la palabra de Dios de una manera cabal, con integridad? Bueno, porque el Espíritu Santo la usa, esa exposición, para abrir nuestro entendimiento, para que tengamos una mejor comprensión, una comprensión más amplia de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo Jesús, para que entonces podamos vivir a la altura de nuestro llamado. Porque es a través de toda la Biblia que el Espíritu Santo nos enseña, número uno, cómo es Dios. Nos enseña la forma en que Dios piensa, nos enseña que le agrada, nos enseña qué ha hecho a nuestro favor, qué planes tiene para nosotros, cuáles son sus atributos, cómo trata Él con el mundo y cómo trata Él con los creyentes. Y hay tantas cosas que Dios nos muestra a través de toda su palabra. Entonces la meta de Dios para el cristiano es que sea conformado a la imagen de Jesús. Y bueno, para eso Dios requiere de su Espíritu Santo, pero de la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Así que a la luz de lo visto, hermanos, podemos concluir que cuando Pablo habla de sabiduría y de revelación en el texto, pues no se refiere a sueños, a visiones, sino se requiere Dios darles sabiduría, darles revelación, para que entonces puedan tener una mejor comprensión doctrinal, para que entonces puedan vivir santamente. O sea, esto nos debe llevar a la práctica, a hacer todos los mandamientos que Dios nos manda. Así que Pablo no está haciendo aquí una simple oración superficial. No. Él está haciendo una oración con un objetivo, con un propósito fundamental. Y está pidiendo que Dios les dé sabiduría, iluminación, para que entonces el entendimiento de nosotros pueda ser alumbrado y podamos tener un mejor entendimiento de todas las cosas acerca de Dios. O sea, Pablo no quiere solamente que nos llenemos de información, sino más bien él quiere que esa información afecte nuestras vidas. O sea, lo que Dios ha hecho por nosotros, las bendiciones que tenemos, deben afectar cómo manejo mi tiempo, cómo crío a mis hijos, cómo uso mi dinero, cómo hago negocios, cómo edifico mi matrimonio. Así que, hermanos, Dios nos ha revelado sus doctrinas y sus verdades a través de la Biblia, no para hacernos inteligentes y muy capacitados, sino para hacernos más santos. Y bueno, hay gente que viene a la iglesia, no solamente esta iglesia, hablo de todas las iglesias, domingo tras domingo, escucha los mismos sermones que todos los demás que estuvieron ese día escucharon las mismas aplicaciones, pero cuando uno ve en sus vidas, cuando uno ve cómo se comportan con los demás, cuando uno ve cómo se visten, cuando uno ve lo que ven en internet y en la tele, uno se pregunta, ¿oyeron el mismo sermón que yo oí? Dice Santiago, este tipo de personas son oidores de la palabra, pero no hacedores. Y bueno, Dios no quiere que sus verdades reveladas en la palabra estén solamente almacenadas aquí en nuestra mente, sino Él quiere que esas verdades nos lleven a conocerle más íntimamente, para que entonces, al conocer a Dios, como dijo Daniel, aquellos que conocen a Dios, ellos se van a esforzar, van a seguir adelante, para que entonces nosotros nos esforcemos, perseverando en sus caminos. Y bueno, en la medida que crecemos en el conocimiento de Dios, automáticamente, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, pues va a aumentar nuestro amor hacia Dios y hacia los demás. Va a aumentar nuestra devoción a Dios, nuestro celo, nuestra adoración. Y es por eso que el apóstol Pablo le pide a Dios por estos creyentes. Dios, dales espíritu de sabiduría, de revelación, para que entonces el conocimiento que está en las Sagradas Escrituras acerca de ti los gobierne, los lleve a comprender que no existe privilegio más grande en el mundo que conocerte cada vez más a ti.
porque ese es un enorme privilegio. Ahora, ¿qué otra cosa fundamental aprendemos de estos versículos? Vamos a volver al versículo 16. Voy a proyectar solamente el 17, pero dice el versículo 16. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que dice ahí, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. El conocimiento de ¿quién? De Dios. Bueno, segundo lugar, aprendemos a través de esa petición que el cristiano, por sí solo, hermanos, es incapaz de comprender las verdades espirituales. Y no solamente es incapaz de comprenderlas, sino es incapaz de aplicarlas en su propia vida y en la vida del cuerpo de Cristo. Más bien, es a través del autor de la Biblia que podemos entenderlas y podemos aplicarlas. El Espíritu Santo es el que nos revela, es el que nos da sabiduría, es el que nos da un nuevo corazón. Por lo tanto, hermanos, cada día debemos de abrir nuestros corazones a la voluntad de Dios y pedirle a Dios que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para entender su palabra y así poder continuar siendo transformados por Él. Entonces vemos que Pablo reconoce que el verdadero conocimiento de Dios viene del Espíritu y por consiguiente resulta en un cambio de vida. Así que podemos concluir que sin la ayuda del Espíritu Santo no es posible conocer ni siquiera a Cristo. ¿Recordamos a Timoteo? Hey, Timoteo, retén lo que has aprendido, sabiendo que desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Bueno, tú requieres al Espíritu Santo para que salve la vida de tu hijo. ¿Y cómo se hace? Predícale el Evangelio. Es a través de ese conocimiento donde Dios nos revela cómo es posible que Dios nos justifique. ¿Cómo es posible que el pecador pueda darse cuenta que está en condenación debido a su pecado? Tenemos que predicarle el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo, que dijo Jesús que Él vendría a convencer, no tú ni yo. Tú y yo predicamos el Evangelio, tú y yo tiramos la semilla, somos el sembrador. Dios ya nos dio la semilla. No trates de usar otra semilla que no sea la que Dios te dio, el Evangelio. No es testimonio, no es, mira lo que Dios hizo en mí, gloria al Señor por lo que Dios haya hecho en ti, pero eso no convierte a nadie. Es el Evangelio. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo de predicar este Evangelio, que para muchos es ofensivo, para mí no lo es, porque yo sé que es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Entonces, prediquemos el Evangelio primeramente. Y el Espíritu Santo, Él los va a convencer de pecado, de juicio, de justicia. Que sea Él y no nosotros. Así que necesitamos al Espíritu Santo para conocer a Cristo y sobre todo lo necesitamos para seguir creciendo en santidad. Esto hace que el conocimiento de Dios, hermanos, no lo veamos como poca cosa. Por eso que Pablo, una vez más, no es una oración frívola y superficial, sino que con toda sinceridad le pide a Dios sabiduría y revelación para la iglesia de los Efesios. ¿Para qué? Para que puedan tener iluminación en sus mentes y puedan tener así una mejor comprensión de esos recursos que tenían en Cristo y que hoy nosotros tenemos en Cristo. Y bueno, de manera particular, Él pidió sabiduría y revelación para que los ojos del entendimiento de ellos pues, pudieran ser iluminados y pudieran entender tres cosas. Número 1, dice ahí el versículo 18, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan, por eso está pidiendo Pablo a Dios, dales a través de tu espíritu sabiduría y revelación, para que entonces su entendimiento sea iluminado, alumbrado y puedan entender cuál es la esperanza a la cual ellos han sido llamados. Hasta ahí. O sea, ¿por qué pido por ustedes, Efesios? ¿Por qué no ceso de pedir por ustedes cada vez que yo lo recuerdo? Porque yo quiero que ustedes, a través del Espíritu Santo, puedan entender bien cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado. ¿Sabe que cuando el corazón no está entendiendo lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo, entonces no se llena de agradecimiento a Dios? Todo lo contrario, pero cuando entendemos plenamente la extraordinaria esperanza a la cual Dios nos ha llamado, entonces nos volvemos agradecidos, hay alabanza, hay canto en nuestra boca, aunque nos esté pasando cosas malas. Así que mantener una comprensión plena de la extraordinaria esperanza que tenemos en Cristo nos va a llevar, hermanos, a tener corazones agradecidos. Y por consiguiente vamos a querer vivir con pasión para la gloria de Dios. Ahora, en un mundo que no tiene esperanza alguna, nuestro Dios nos ha llamado para que tengamos una esperanza. Y vivamos gozosos por esa esperanza. Mire, los incrédulos, ellos no tienen expectativa, no tienen esperanza para el día de mañana y por lo tanto no se pueden regocijar, a menos que algunos de ellos tengan algunos eventos por hacer, porque tienen dinero, porque van a salir de viaje, pero eso es temporal. Una vez que lleven a cabo ese evento que les causa expectativa y que les causa gozo, van a regresar y como las cosas que Dios nos dio aquí no tienen el propósito de satisfacernos totalmente, pues seguimos quedando vacíos.
Lee el libro de Eclesiastés. Ahí Salomón dedicó su vida con todas las riquezas que Dios le había dado y la sabiduría para experimentar si todo lo que hay aquí en este mundo puede llevar al hombre a estar contento todo el tiempo. Y él dice, ¿saben cuál es la conclusión de todo este libro? Teman a Dios, porque yo tuve muchas cosas y vi que todo es vanidad, todo es fútil, nada llena plenamente. Todo lo que el mundo da te puede llenar, pero es temporal. Después te deja más vacío. El único que puede llenar tu alma es Dios a través de Jesús y su Espíritu Santo. Entonces el mundo no tiene esta esperanza, nosotros sí tenemos. Escucha lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Te leo el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. Nada más, por ningún mérito, sino por la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes y luego nos gloriamos, nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, podemos jactarnos, gloriarnos en esta esperanza, porque nosotros esperamos con un 100% de certeza todo aquello que Dios ha reservado para nosotros. 100% de certeza. Por eso Pablo ahorita va a decir, esta esperanza no avergüenza. Hay esperanzas que si no vienen de Dios te pueden avergonzar. ¿Cuántas veces no te ha prometido tu patrón? Quizás tu cónyuge, quizás tu papá, el tiempo que fuiste hijo, estuviste dependiendo de ellos. Te voy a llevar a Disneylandia, te voy a comprar esto, y no lo cumplieron. Y quizás tú le presumiste, mi mamá me va a llevar, mi papá, mi patrón me da un aumento, y estuviste ahí jactándose de ello, pero te avergonzaron porque no llegó nada. Bueno, esta esperanza que Dios nos ha dado no avergüenza, va a decir el apóstol Pablo. No avergüenza. O sea, es imposible que el plan de Dios de darnos esas riquezas en Cristo Jesús sea frustrado. Es imposible. Escucha lo que dice Pablo en el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Hay una persona mayor que el Espíritu Santo? No. No hay nadie mayor. Por lo tanto, nuestra esperanza de recibir todo lo que Dios ha reservado por nosotros es segura. Es segura esa esperanza, porque Dios ya nos selló con su Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra esperanza es ciertísima, tan ciertísima como que el día de mañana va a salir el sol. Ciertísima. Dios nos asegura que un día vamos a reinar con Cristo y ya no va a haber más llanto, más tristeza, ni más dolor. Y bueno, es precisamente esto por lo que el apóstol Pablo está pidiendo por estos creyentes, que puedan experimentar la consolación de esa esperanza, que te lleva a ser paciente, que te lleva a confiar, esperar en Cristo. Así que debemos nosotros de pedirle a Dios en oración por nosotros y por todos los hermanos en la fe que están pasando por cosas terribles. Pedirle, Señor, dale sabiduría, dale revelación, ilumínale su entendimiento para que ellos puedan recordar y puedan tener un mejor entendimiento de la esperanza a la cual tú nos has llamado. Y entonces ellos puedan pasar todas esas pruebas con gozo, con esperanza. Miren, hermanos, cuando esa esperanza no controla nuestros pensamientos, se desencadena un sinfín de cosas. Número 1, en primer lugar, las aflicciones que llegan a tu vida empiezan a hacerse cada vez más pesadas. Jesús dijo que vinieran a Él todos los que estaban cansados y cargados, ¿verdad? Que Él los haría descansar. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y ligera su carga, cuando andas en el Espíritu. Pero el problema es que a veces andamos en la carne, entonces todo eso se vuelve difícil. Y sobre todo cuando no estamos pensando en estas cosas que nos esperan. Pablo le está dando esto para motivar a esta iglesia. Y lo mismo es el propósito por el cual Dios nos dejó su palabra. Nos motiva. Y si tú no estás dejando que esta esperanza controle tus pensamientos, entonces las cargas se vuelven difíciles. En segundo lugar, se suma tu gozo. En tercer lugar, disminuyen tus fuerzas. En cuarto lugar, se debilita tu servicio a Dios y a los demás. Y por consiguiente, el mundo y sus afanes comienzan ¿a qué? A seducirte, a hacerse más atractivo para ti. Y llega un momento en que te alejas de Dios. Por lo tanto, hagamos todo lo posible, hermanos, por pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender mejor la grandísima y gloriosa esperanza a la cual Él nos ha llamado. Ahora, Pablo no solamente pide por revelación y sabiduría para que sus ojos del entendimiento sean iluminados, para que puedan entender cuál es la esperanza, sino también para que puedan entender cuáles son las riquezas de la gloria. Escucha, las riquezas de la gloria de su herencia. Dice ahí,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria. ¿Estás viendo ahí? Las riquezas de la gloria. La gloria de Dios. Dios es glorioso, hermanos. Dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la inmensidad de Dios. Eso es gloria. Bueno, dice, yo quiero que ustedes entiendan no solamente cuál es la esperanza a la cual han sido llamados, sino que entiendan las muchas riquezas de la gloria de Dios que tenemos en su herencia, en los santos. Entonces, hermanos, Pablo aquí no solamente quería que ellos supieran acerca de la herencia que tienen, sino él quiere que sepan cuán rica y cuán gloriosa es esa herencia. O sea, ellos ya sabían que tenían una herencia, sin embargo, no sabían cuán infinitamente rica es esa herencia. Y Pablo quiere que sepan. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo sabe que al aquilitar los efesios cuán rica, cuán gloriosa es esa herencia que Dios tiene reservada para ellos, pues ellos van a poder vivir en este mundo, no viendo las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, que son eternas y no temporales. Y entonces van a seguir adelante. Somos peregrinos, no estamos aquí en este mundo. Por lo tanto, no te enfoques en acumular y en lograr aquí muchas cosas. Al final de cuentas, enfócate en ¿qué? En hacer tesoros allá arriba, en las cosas espirituales de Dios. Yo no sé si tú entiendas, pero la máxima expresión de la gloria de Dios no es su creación, no es los cielos y la tierra. Cielos y la tierra, el firmamento, anuncian la obra de Dios, anuncian o demuestran la gloria de Dios, pero la máxima expresión de la gloria de Dios es Jesucristo mismo. Escucha lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de ¿qué? Y la imagen misma de su sustancia. O sea, Jesús es Dios, pero vino y se manifestó como humano. Y dice ahí el autor, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Juan dice de Jesús, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Y Colosenses nos dice allí Pablo en el capítulo 2, versículo 9, que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Así que la máxima expresión de la gloria de Dios está en Jesús, no en nada más. No está ni en el cielo, en los mares de cristal, las calles de oro. Yo cuando llegue es lo primero que quiero ver. No, yo cuando llegue ya quiero ver a Jesús. Porque Él es lo más valioso, Él es lo más hermoso, lo más infinito. Así que, hermanos, en otras palabras podemos concluir que todas las virtudes del Padre y todas sus bendiciones están en Jesús. Y bueno, a esa suma de virtudes y de atributos del Padre que están en el Hijo, bueno, la Biblia lo llama la gloria de Dios. Ahí en Isaías encontramos una visión que tuvo él, donde hay serafines que están en la gloria de Dios, que llenó todo el templo. Y esos serafines dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Es verdad. Pero una vez más, la máxima expresión de la gloria de Dios está en Jesús. Y nuestros versículos hablan de la riqueza de la gloria de ese Jesús. Y lo dice, en los santos, o sea, ya está en nosotros. Yo quiero que entiendan que en Jesús, que Él mora a través de su Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, ustedes lo tienen todo. O sea, Jesús morando a través de su Espíritu Santo en toda la plenitud de Dios. O sea, todo lo que nosotros necesitamos para la vida de piedad, ya lo tenemos en Cristo Jesús, no nos hace falta nada. Y esto es glorioso cuando meditas en ello, cuando reflexionas detenidamente en ello. O sea, Cristo habita en nosotros a través de su Espíritu con toda la plenitud del Padre. El 3 veces santo, el todopoderoso, el siempre victorioso, el príncipe de paz está en nosotros con todas sus virtudes, con todo su poder, con todo su amor, toda su gracia, todos sus atributos. Y bueno, así de inmensamente y rica y gloriosa es la herencia en nosotros los santos. Increíble. Y todo esto nos enseña que en realidad, hermano, no necesitamos más bendiciones. Lo que necesitamos es más revelación para poder conocer todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y eso sea suficiente para no estarnos quejando, para no estar codiciando cosas que nos alejan de Dios, que en su momento valen la pena al parecer. Pero después de un tiempo nos damos cuenta que no vale la pena porque nos alejan de Dios. Este mundo va a pasar juntamente con sus afanes y sus riquezas. Lo único que va a permanecer es la palabra de Dios.
y aquellos que se aferraron a la palabra de Dios. Así que no necesitamos más bendiciones. Necesitamos más revelación para conocer todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y es por esta causa que Pablo ora. Le pido a Dios, no, que los bendiga. Ustedes ya fueron bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hoy se acostumbra hasta saludar. Dios te bendiga, ¿verdad? Y eso viene del Antiguo Testamento. Pero eso va en contra del Nuevo Testamento. En realidad ya somos bendecidos. Más bien hay que pedirle a Dios que nos deje ver lo bendecido que ya estamos. Porque inclusive no tener a veces es una bendición. Pasar por tribulaciones es una bendición. Pasar por disciplina es una bendición enorme. Porque Dios solamente disciplina a los que son sus hijos. Los demás los deja que se pierdan. Que se pierdan. Es por esa razón que Pablo usted le pide a Dios eso. Dale sabiduría, dale revelación. Ilumínale su entendimiento para que puedan ver lo increíblemente ricos que son en Cristo Jesús. Él no está pidiendo porque nos bendiga materialmente, que Dios lo pueda hacer. Él está pidiendo para que conozcamos más a Dios mediante su Espíritu Santo. Y Pablo sabía muy bien que tener mayor revelación acerca de lo que ya tenemos y somos en Cristo, pues nos va a llevar a ser más apasionados para vivir para la gloria de Dios. Así que yo no voy a Pablo pedir por más bendiciones, sino más revelación. Y bueno, que Dios ilumine nuestro entendimiento para poder ver lo glorioso que es estar en Cristo. Y bueno, hay una última cosa la cual Pablo pide. No solamente pide mayor revelación para que podamos entender la esperanza a la cual Dios nos llamó y acerca de las riquezas de la gloria de su herencia, sino Pablo también pide una mayor revelación acerca de Él. ¿Para qué? Versículo 19. Para que podamos entender la supereminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos. Oh, que tu espíritu sabio y revelador, Dios, vaya e ilumine las mentes de los efesios, para que entonces puedan entender la esperanza a la cual tú la llamaste, puedan entender las riquezas de la gloria que ellos tienen en Cristo Jesús y además puedan entender la supereminente grandeza del poder que opera a favor de ellos. Quizás algún creyente en la iglesia de Efesios estaba preguntando, ok, Pablo, todo está muy bien, tenemos una gran esperanza, una gran herencia. Pero cuando yo me enfrento contra las adversidades de la vida, cuando tengo que luchar contra las seducciones del mundo, qué difícil me resulta llevar a cabo el conocimiento de las verdades de Dios que me hacen santo. Qué difícil. ¿Cómo puedo vivir yo a la altura de mi llamamiento? Y Pablo nos responde, hay un poder dentro de nosotros disponible para los que creen, para que ya no vivas una vida mediocre de cristiano, para que puedas vivir una vida más santa delante de Él. Mire, ahí observe la cantidad de calificativos que Pablo usa para referirse al poder de Dios que obra a favor de nosotros. Versículo 19, el cual, la supereminente, esta es una palabra compuesta por dos adjetivos calificativos, super, que en el griego quiere decir hiper, y eminente, que es muy elevado. O sea, lo que Pablo está diciendo ahí, para que ustedes puedan entender cuál es el hiper, el muy elevado o la muy elevada grandeza. Y ahí en la palabra grandeza, en el original griego es mega. O sea, yo quiero que ustedes vean el mega y muy elevado poder que está a favor de ustedes. Que entiendan, para que no teman, para que no estén apesadumbrados, temerosos, no confíen en Dios. Y mire, es imposible explicar con palabras el poder super, mega, ultra, hiper extraordinario que Dios nos ha dado. O sea, para captarlo, ya Pablo nos dice que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Por más que yo me esfuerce a explicar y cualquier otro hombre se esfuerce a explicar lo que quiere decir este texto, si el Espíritu Santo no interviene, no va a pasar nada. Es una predicación más. Va a salir igual, no va a haber motivación para el día de mañana. Tu espíritu no va a ser edificado. Quizás tu intelecto solamente, pero de nada sirve que tu intelecto sea edificado si tu vida espiritual no lo es. Por lo tanto, hermanos, si Dios no interviene y nos da sabiduría y revelación a través del Espíritu Santo, no vamos a tener un mejor entendimiento de esas cosas. Y Pablo sabía muy bien que para los cristianos, los destinatarios de esta carta, y para nosotros los creyentes, para que pudiéramos alcanzar una plena y cabal comprensión acerca de estas tres cosas, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Es por eso que está pidiéndole a Dios específicamente, para que les des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que alumbre los ojos de su entendimiento, para que entonces puedan saber cuál es la supereminente grandeza de su poder. Así que esta comprensión no se produce
en el esfuerzo intelectual, sino la operación del Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Por qué? Porque es imposible transmitir la magnitud de ese poder por medio de un lenguaje humano. Es imposible. De hecho, creo que ni el apóstol Pablo está satisfecho con semejante explicación. Es por eso por lo que recurre a ese ejemplo extraordinario. Escuchen lo que dice el versículo 20, la cual operó en Cristo Jesús. ¿Quieren ver la magnitud de ese poder increíble? Operó la vida de Jesús para resucitarle, le dio vida. O sea, el mismo poder que Dios usó para crear todo lo que existe, porque Él hablaba y se desataba un poder increíble para empezar a crear todo lo que existe, como nuestro planeta, el gran astro Sol, que a pesar de que está a millones de distancia, nosotros lo podemos ver y podemos sentir su calor. Dice Pablo, bueno, ese poder fue el mismo poder que operó en Jesús al resucitarle a los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En otras palabras, Pablo está diciendo el mismo poder con el que el Padre resucitó a Jesús y lo exaltó por encima de todos y de todos, es el poder que nos ha dado Dios a través de su Espíritu. Wow. Tenemos el poder que es capaz de resucitar a los muertos, el poder que venció la muerte. Eso quiere decir que así como ese poder resucitó a Jesús, nosotros también, si tenemos ese poder, seremos resucitados y venceremos a la muerte y venceremos también al pecado. Y bueno, podemos deducir que así como nadie puede impedir esta victoria de los creyentes sobre la muerte, bueno, de igual manera, ese poder vivificante no resucitará algún día. Claro que sí, ten por seguro que seremos resucitados, levantados. Así que, qué super, mega, ultra, hiper extraordinario es el poder de Dios, obrando a nuestro favor. Sin embargo, para muchos la vida cristiana es como querer avanzar contra la corriente de un río en una lancha con remos, con su propio esfuerzo. Y si a este tipo de cristianos le preguntas, ¿es difícil la vida cristiana? Te decir, es bien difícil. Y lo es. Lo es cuando la vives en tus propias fuerzas. Lo es cuando lo vives en tu carnalidad, no cuando lo vives en el poder del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta? Así que a la luz de la palabra de Dios podemos concluir que la vida cristiana no se parece a un bote con remos, sino a una lancha con un motor potente. Que no depende de ti el que avance, sino depende de ese motor potente y veloz. Bueno, ese motor potente, y yo sé que esa ilustración queda bien chapa a la luz del poder del Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo, hermanos, lo que nos hace avanzar. No es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu Santo, sino con mi Espíritu Santo, mejor dicho. ¿Te das cuenta entonces, hermanos? Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por llenarnos de ese poder. ¿Por qué te es difícil perdonar a los que te ofenden? ¿Por qué te es difícil caer en tentación una y otra vez? ¿Por qué te es difícil perder el gozo? ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas en tus propias fuerzas. Cuando te empiezas a llenar del conocimiento de Dios y empiezas a obedecer el conocimiento de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, llega un momento en que naturalmente empiezas a actuar como Jesús. Es algo orgánico, algo que... O sea, mira, el fruto de naranja no tiene que decir, ¡ay, salga naranja, salga naranja! No se tiene que esforzar mientras él reciba sol y agua solito cada día. Cada día es un proceso hasta que empieza a salir el fruto. Así nosotros no tenemos que esforzarnos cuando estamos en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que esforzarnos a mantenernos en el conocimiento de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, pero no lo otro. Así que Dios ya nos proveyó todo el poder que necesitamos para vivir cada día en victoria. No importa las circunstancias, podemos caminar en victoria, sí, quizás afligidos, quizás tristes, pero avanzando. No siendo como aquellos que cayeron en la tierra llena de espinas y de pregales, que se van huyendo de la persecución, que se van por los afanes del mundo. No, más bien somos de los que caemos en buena tierra, es decir, la tierra que da el Espíritu Santo, y con perseverancia damos fruto, a 30, a 60 y otros a 100 por uno, pero damos fruto y eso es lo importante. Así que Dios es bien claro de decir que no es con espada, no es con ejército, es por el poder del Espíritu Santo que su iglesia avanza. Y es a través de esto que nosotros podemos vivir a la altura de nuestro llamamiento. Escuchen lo que Pablo dice en Colosenses. Y yo creo que se lo voy a deber, no lo tengo ahí, sí, ahí está. Por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por ustedes, lo mismo que está orando por los efesios, lo hace por los de los colosenses. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por nosotros y de pedir que Dios te dé una gran casota, un buen trabajo,
No, busca primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura si es la voluntad de Dios. No vayas tras las cosas, deja que mejor las bendiciones de Dios vengan tras de ti. Tú ve tras de Dios, tras las cosas espirituales y lo demás, si es la voluntad de Dios, viene por añadidura. Y sigue diciendo ahí, para que sean llenos del conocimiento. ¿Cómo se adquiere ese conocimiento? Pues hay que orar, Padre, a Dios, hermano, y pastor, esperar a que Dios a través de revelaciones y visiones nos llene su conocimiento. No, aquí está la Biblia, léela. Léela. Tienes ahí un dispositivo electrónico que te permite leer la Biblia donde quiera que vayas, ¿verdad? Usemos esos recursos. Y sigue diciendo ahí Pablo, porque noten que Pablo está interesado en que los creyentes sean llenos del conocimiento de Dios, y lo dice en toda sabiduría, inteligencia espiritual. ¿Para qué, Pablo? O sea, ¿para tener grandes teólogos? No, ahí está el propósito, para que andes bien. Todo lo que hace este conocimiento te lleva a andar bien, como es digno, agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se fija el énfasis del Espíritu Santo? No tanto de Pablo, del Espíritu Santo. Y luego dice el 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué, hermanos? Para toda potencia, o mejor dicho, para toda paciencia y longanimidad. Y bueno, tristemente hoy hay muchos supuestos cristianos que viven hablando del poder de Dios, el poder de Dios para sanar, el poder de Dios para hacer milagros, el poder de Dios para hacer esto y aquello. Y aquí vemos, hablando al apóstol Pablo, del poder de Dios para toda paciencia, longanimidad, para aguantar en los caminos del Señor, para crucificarnos, para hacer morir lo terrenal, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Para eso se requiere el poder de Dios, no para los milagros. Este tipo de personas solamente demuestran que al Dios a que ellos sirven no es el Dios que se revela en las Escrituras. Es otro Dios que se parece al Dios de las Escrituras, pero no es el Dios de las Escrituras. Así que, hermano, no necesitamos el poder de Dios para ver que los cojos anden y los ciegos vean. No, necesitamos el poder de Dios para poder mantenernos en medio de las presiones, de las adversidades de la vida, porque vivimos en un mundo caído y nosotros estamos caídos. Para eso es que necesitamos el poder de Dios. Y Pablo dice, yo le oro a Dios para que los fortalezca con todo poder, para que todo esto entonces puedan ser posible y puedan vivir justa y piadosamente. Así que es verdad, en nuestras fuerzas somos más o menos que nada. Sin embargo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora escuche, porque ese poder no solamente resucitó a Jesús de los muertos, sino también está sobre todo principado y autoridad y poderío y Señor, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que Jesucristo tiene toda autoridad suprema sobre todas las cosas, sobre este siglo, sobre esta época y sobre el venidero. Wow, escucha lo que sigue diciendo el versículo 22, ya para ir terminando. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Te das cuenta? ¿Bajo los pies de quién? De Jesús. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bueno, ¿qué nos dicen estos versículos? Que no existe en todo el universo ninguna autoridad humana o angélica que no se someta al señorío glorioso de Cristo. ¿Qué nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9? Bueno, que Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escucha ahora el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. O sea que no va a quedar humano que no doble toda su rodilla ante Jesús, no va a quedar ni siquiera ser angelical que no lo haga tampoco. Todos se van a doblar ante Jesús y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que aunque muchos hoy ignoren y desprecien esa autoridad, algún día van a tener que doblar sus rodillas ante Él y confesar que Él es el Señor. ¿Por qué? Porque Él posee toda autoridad suprema sobre todo el universo. Y para aquellos que están sin Cristo, ustedes un día van a ser obligados. Si tú voluntariamente no doblas tu rodilla ante Jesús, que Él te invita a que lo hagas ahora, voluntariamente, tú vas a ser obligado antes de que seas lanzado al infierno. Por lo tanto, Dios te invita a que vengas a Él en arrepentimiento y fe, antes de que sea demasiado tarde, porque un día, dice Pablo, un día, todos aquellos que están menospreciando a ese Jesús, que se proclama a través del Evangelio, un día ellos van a doblar sus rodillas ante Jesús y juntamente con los demonios van a confesar que ciertamente Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, ven a Jesús ahora. No esperes a que Dios te obligue a hacerlo. Te conviene venir a Él voluntariamente. Dice otra cosa ahí en el versículo 23. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y escucha, ¿la cual es su cuerpo? ¿Quién es su cuerpo? La iglesia, ¿verdad? Y luego dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, hermanos, ese rey soberano de todo el universo reina sobre todas las cosas. Sin embargo,
La mayor preocupación de Jesús, el mayor interés de Jesús es su iglesia. O sea, Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y dice ahí que la plenitud de aquel que lo llena todo. Esto quiere decir que lo que le pasa a su iglesia, a ti y a mí, le preocupa a Jesús, le importa a Jesús. A Jesús no le importa quién vaya a ganar la guerra de los aranceles que hay hoy en día en el mundo. A Jesús le importa a tu iglesia. Y si tú eres un creyente, tú eres parte de esa iglesia. Y Jesús tiene los ojos sobre nosotros. De hecho, Pablo más adelante va a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de tal manera que ella depende completamente de la cabeza, ¿verdad? Arráncate la cabeza y adiós miembros de tu cuerpo. Así que esto nos enseña que dependemos de Él. Pero aparte de ser su cuerpo, la iglesia nos enseña también que compartimos con Cristo. O sea, el glorioso destino que le espera a Jesús, porque Él venció el pecado, porque Él venció la muerte, porque Dios lo resucitó, porque estaba en calidad de humano y lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre. Ese glorioso destino eterno que le espera a Jesús nos espera a nosotros porque nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. O sea, yo no sé si tú te puedas imaginar, pero lo que va a hacer experimentar la dulce y tierna compañía de Jesús, eso va a ser glorioso. Qué privilegio tan más grande tenemos. Y se requiere fe para creer esto, para decir, aleluya, aleluya, alabado sea Dios. Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Escucha lo que dice Colosenses, capítulo 3. Te lo leo, no lo tengo ahí, pero dice Colosenses. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando ese día llegue, hermanos, entonces veremos quién escogió la mejor parte en este mundo. Tengamos paciencia, seamos longánimes, suframos perseverando. Es cuestión de tiempo para que Cristo se manifieste en su gloria y entonces veremos quién fue el tonto y quién fue el sabio. Dijo Jesús, ¿a quién voy a comparar a aquellos hombres que edifican su casa sobre la roca? ¿Qué soy yo? Hombres sabios. Pero ¿a quién voy a comparar a aquellos hombres que edifican su casa sobre la arena? A hombres tontos que edifican su vida espiritual en todo aquello que no soy yo. Bueno, es cuestión de tiempo para ver quién fue el tonto y quién fue el sabio. Esperemos pacientemente. Porque algún día los que hoy se burlan de nosotros, los que hoy nos rechazan y nos miran con desprecio, algún día nos mirarán con lamento cuando sean arrojados al infierno por los siglos de los siglos, según mi Biblia. Yo sé que esto no lo predican muchos predicadores. Tres cosas importantes, pero a la luz de estas realidades son nada. Pablo nos asegura que en ese día la iglesia reinará con Cristo y vamos a compartir su herencia. Y parte de su herencia Él mismo es. Pero sobre todo, hermanos, vamos a poder compartir no solamente la compañía de Jesús, sino de la del Padre por los siglos de los siglos. Así que vamos a ver quién es el tonto y quién es el sabio. Por lo tanto, yo pregunto, ¿tenemos razones para vivir con temor, cabizbajos? Claro que no. ¿Acaso somos dignos de lástima ustedes cristianitos o somos dignos de envidia? Somos dignos de envidia, nos dice la Biblia. Quizás ahorita el mundo no nos envidia para nada, pero en aquel día, y con tristeza lo digo, espero que todos los que están aquí que no están en Cristo, no sea ese su caso porque sería triste, pero todos aquellos que creen que somos dignos de lástima, que nos lavaron el cerebro en aquel día, nos van a envidiar. Claro que sí. Solamente basta leer la parábola del Lázaro y el rico. El rico en sufrimientos, ¿verdad? Y Lázaro disfrutando de la presencia de Dios. Concluimos deseando y pidiendo que Dios nos conceda una mejor comprensión, hermanos, de estas verdades espirituales, para que entonces podamos vivir a la altura del llamado que tenemos, a la altura de los recursos que tenemos. Que estas verdades nos recuerdan que no hay ninguna razón para que en nuestras vidas, en nuestras almas, haya falta de celo, de fervor para la gloria de Dios. O sea, no nos dejemos seducir por las chácharas baratas que ofrece el mundo cuando en Cristo lo tenemos todo. Así que Dios nos conceda hoy en su gracia abundante iluminación para que nuestros ojos sean alumbrados, sean abiertos de par en par y así podamos vivir el tiempo que nos resta en este mundo caído viendo las cosas invisibles eternas, no las cosas terrenales pasajeras.
Y en cuanto a aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, tú no tienes esta esperanza, no tienes esta herencia infinitamente abundante. Sin embargo, tú debes de saber que el poder de Dios que hoy está en nosotros a través de su Espíritu Santo está disponible aquí para ti si así tú lo quieres. Clámale a Él. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el problema es que tú no quieres. Porque no quieres dejar tu vida para venirla a someter totalmente a Dios. Amas ser soberano, amas ser autónomo, amas que nadie te dicte vivir como debes de vivir. Por eso no vienes. Sin embargo, aún tú le puedes pedir a Dios que cambie tu corazón, que inclusive cambie la disposición dominante de tu alma que tienes al estar esclavizado a este mundo que perece. Por lo tanto, pídele a Dios que a través de su Espíritu Santo, que tiene un poder transformador y que está disponible hoy para ti, que Él intervenga, que Él te salve. Un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo desprecia. Ven a Él en el arrepentimiento y fe, y yo te garantizo por lo que dice su palabra que misericordia y gracia te será otorgada.